Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre el mareo, esa sensación que tenemos a menudo cuando montamos en coche, en barco, en algunas atracciones, jugando videojuegos o incluso haciendo girar este vídeo así. Empezamos. Si eres propenso a marearte en medio de transporte como el coche o los barcos, lo que tienes se llama cinetosis o mareo cinético. En un vídeo anterior dijimos que realmente hay muchos más sentidos de los que te enseñan en el colegio. Tenemos sensores de presión por nuestro cuerpo que nos permiten saber qué posición tenemos, de percepción corporal que se encarga de decidir que este cuerpo es nuestro, o incluso sentidos que nos permiten decir que nuestro yo está detrás de los ojos y no en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Sí, igual que hay gente ciega o gente sorda, también hay gente que tiene estos sentidos afectados, de manera que hay gente que no percibe su cuerpo como suyo o que percibe que no está mirando detrás de los ojos, sino que está mirando enfrente o mucho más atrás. En este caso hablaremos de otro de los sentidos ocultos de nuestro cuerpo, que es el sentido del equilibrio, y que está situado en nuestro oído interno. Si lo piensas, para que exista el sentido del equilibrio, lo que necesita nuestro cerebro es información de la posición de nuestra cabeza y hacia dónde se mueve con el tiempo. Estas dos informaciones se generan en estructuras del oído interno. Una es el vestíbulo y otra son los canales semicirculares. El vestíbulo realmente son dos sacos llenos de líquido que tienen unas pequeñas piedras en su interior que se llaman otoconias. Imagina que esta botella es el vestíbulo y las piedras es la otoconia. Realmente no son piedras, son garbanzos. Cuando movemos la cabeza, las otoconias se mueven para situarse según el nuevo centro de gravedad. Nosotros tenemos sensores a lo largo de todo el vestíbulo para saber dónde están estas piedras, entonces sabemos la posición de nuestra cabeza y sabemos así lo que es arriba y abajo. Y claro, como este sistema funciona mediante la gravedad en el espacio, no llega a funcionar del todo bien y normalmente las personas en el espacio se marean los primeros días ya que pierden la sensación de qué es arriba y qué es abajo por este motivo. Los canales semicirculares son tuberías que están llenas de agua y tienen unos pequeños pelos en su interior. De manera que al mover la cabeza, el agua se ve movida y mueve estos pelos, y manda señales al cerebro indicando la posición de nuestra cabeza a lo largo del tiempo. Si lo piensas, cuando la cabeza está quieta, el agua de estos canales también está quieta. De manera que estos canales solamente sirven para cuando la cabeza está en movimiento, y no cuando está quieta. Y si estos pelos se mueven sin ningún tipo de motivo, lo que sentiremos es que todo está dando vueltas a nuestro alrededor y que nuestra cabeza se está moviendo, aunque no sea así. De hecho, si te fijas en un esquema del oído, verás que tenemos tres canales semicirculares orientados en cada una de las dimensiones del espacio, de manera que con la suma de los tres el cerebro puede saber hacia qué posición movemos la cabeza. Cuando bebes alcohol, el agua de estos canales se mezcla con el alcohol que estás bebiendo y vuelve el líquido interno más denso de lo normal. De esta manera, al moverse, es un líquido más viscoso y los pelos se mueven de una manera diferente. Esto nuestro cerebro no sabe muy bien cómo interpretarlo y es el mareo que tenemos cuando estamos borrachos. Cuando alguna de estas cosas falla, tenemos mareos. Estos mareos pueden ser realmente fuertes y se llaman vértigos desde un punto de vista médico. Los vértigos normalmente suceden si tenemos alguna enfermedad que afecta a alguna de estas estructuras del oído y hace que funcionen mal de serie. Pero volvamos otra vez al medio de transporte. ¿Por qué montar en coche nos marea? Si lo piensas, un medio de transporte no debería marearnos y hay gente que nunca se marea montando en coche o en barco, solamente unas pocas personas. Si estos sentidos funcionan completamente bien, la persona simplemente notará el vaivén del coche o del barco, pero no llegará a producirse ningún mareo porque está interpretando correctamente las circunstancias. Para responder a esta duda tienes que entender cómo funciona el equilibrio, no solamente nuestro oído, sino también el resto de sentidos. Verás, el oído adquiere información sobre el movimiento de nuestra cabeza a lo largo del tiempo. Sin embargo, también necesita la información del resto de nuestros sentidos para saber dónde está exactamente el cuerpo. Imagina una de las circunstancias que más mareos produce a la gente. Ponerse a leer mientras estás montado en un coche. Aquí se mezclan varias sensaciones. El oído sabe que te estás moviendo a gran velocidad hacia adelante, pero sin embargo nota que la postura del cuerpo está quieta y que la vista está fija en un objeto. La confusión entre estos diferentes sentidos hace que el cerebro pierda el equilibrio y nos mareemos. Esto no pasa en todo el mundo y por supuesto tampoco pasa mientras conduces el coche, porque al estar mirando hacia adelante, tu vista realmente se está moviendo a la misma velocidad en la que tú vas conduciendo, lo cual tiene cierta lógica para el cerebro y no produce ningún tipo de mareo. Esto solo se produce si eres un pasajero y miras un objeto fijo mientras todo lo demás se mueve. Como acabo de decir, la solución más sencilla para evitar el mareo en el coche es mirar hacia adelante. No es solamente mirar hacia adelante respecto a mirar hacia un lado, sino mirar hacia la carretera. Así la información visual y la información de nuestro oído coinciden y para el cerebro es menos mareante. Aún así, existe gente que, por motivos que todavía no sabemos, son mucho más sensibles a esta condición que otras personas y por mucho que miren hacia adelante no consiguen aliviar el mareo. Para ello existen los medicamentos antihistamínicos. Estos medicamentos lo que hacen es disminuir la actividad general del cerebro, de manera que en vez de evitar que el cerebro se confunda por estas circunstancias, hace que el cerebro trabaje menos. También lo que produce como efecto secundario es sueño.
Por lo tanto, la persona se queda completamente dormida en el coche. Por cierto, hay otra solución para evitar este conflicto, que es cerrar los ojos, aunque sea sin dormir. De este modo no hay información visual que induzca el mareo, y si nos imaginamos que nos estamos moviendo en algo a la misma velocidad que sentimos movernos, teóricamente deberíamos poder controlar el mareo. También hay un factor psicológico aquí. Si estamos demasiado concentrados en el movimiento del coche, la sensación de mareo aumenta. En cambio, si nuestro cerebro está a otra cosa, la sensación de mareo disminuye. Realmente nuestros sentidos se atenúan cuando estamos en otro asunto. Forma parte de la concentración. Por eso, si alguna vez montas en el metro, notarás que mientras lees no escuchas la música. Además de los medios de transporte, también hay otras circunstancias en las que se produce también esta confusión entre los sentidos y también se produce el mareo. Esto le sucede a algunas personas que se marean cuando juegan a un juego en primera persona, como el Counter-Strike o algún juego de pegar tiros. Esto pasa por lo mismo que hemos estado explicando. La información visual tiene un movimiento que va hacia en una dirección, y además el hecho de ver unas manos hace que produzca la sensación de que tú eres la persona que se está moviendo. En cambio, nuestro cuerpo no se mueve, por lo tanto el oído no está mandando ninguna información de que nos estemos desplazando hacia ningún lado. Esta confusión en algunas personas también puede generar mareo. Esta condición se llama síndrome de simulador y se llama así porque se comprobó por primera vez en simuladores de vuelo. Por supuesto, estamos hablando de los mareos más cotidianos. Si tienes mareos mucho más graves, que se producen desmayos o que no tienen ningún tipo de causa concreta, lo más probable es que tengas algún tipo de problema de oído y lo que deberías hacer es ir al médico y dejar de ver este vídeo de YouTube, así que deja de verlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y si tienes algún tipo de duda relacionada sobre mareos, por favor ponlo en los comentarios y responderé cuando pueda. Espero que os haya gustado y hasta pronto.